Por favor. Vemos acá lo importante que es entonces las distinciones que estábamos hablando de qué puede significar logos en los fragmentos del Heráclito. Ahora vean de nuevo, de nuevo, vean acá la explicación operando en Heráclito. Ninguno de cuantos he oído razones, o sea, de ninguno de los discursos que he escuchado, a ninguno de los que le he escuchado explicaciones, ¿verdad? Llega hasta el extremo de reconocer que lo sabio está separado de todas las cosas. Lo sabio, que es entender específicamente, realmente el funcionamiento de todo, está separado de todas las cosas. Es algo que no se identifica con las cosas, aun cuando las gobierna, ¿verdad? No es las cosas, sino que las hace posibles. No es lo mismo que aquello que posibilita en las cosas. Y esto, de nuevo estamos aquí ante la necesidad de dar aquellos pasos que decíamos cuando lo veíamos con Tales, aquellos pasos en relación con la abstracción, ¿verdad? No es quedarnos solamente con la observación, no es solamente quedarnos con lo que podamos observar de las cosas, sino que también tiene que ver con que entendamos específicamente el funcionamiento. Y el funcionamiento está más allá, por eso es que este pensamiento heraclitio calza muy bien como pensamiento relacionado con lo que hemos definido como primera filosofía, como metafísica, como algo que se pregunta los fundamentos de las cosas en tanto que las remonta, va más allá de ellas, en tanto que no le interesa solamente las cosas, tal como como se le presentan, no solo como se las topa en el día a día, sino que va más allá de ellas en el sentido de demandar una explicación que no sea lo que evidentemente salta a la vista, lo que uno tiene al frente directamente a partir del conocimiento transaccional con las cosas directamente. Veamos qué más. Tenemos por acá que el logos, además, lo vamos a entender ya no solo como una razón, sino también como una ley, ¿verdad? Por eso les puse ahí que logo también es nomos, ¿verdad? Es también una ley. Aquí es importante que entendamos acá que el logos es esta ley cósmica, esta ley del devenir, ¿verdad? Tenemos aquí, de nuevo, esa pretensión de explicar todo a partir de un único principio que, del cual no hay nada que se salga, ¿ya? Tenemos un principio que sería lo más ampliamente abarcante que exista, ¿verdad? Por eso es que no hay absolutamente nada que se salga de esta ley, ¿ya? En este sentido, toda explicación que en Heráclito queramos hacer tiene necesariamente que ser inmanente al principio que llamamos logos. En algún momento yo les decía cómo es que se plantean ciertas divinidades dentro de estas teorías, dentro de estas propuestas. Pues en caso de que existieran los dioses tendrían que someterse también al logos como una manera en que ocurre todo, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que muchas veces las deidades en el pensamiento mítico es muy curioso porque se presentan como cosas portentosas, como sumamente poderosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, una vez que se presentan a partir de una manera figurativa, de una manera metafórica de entender a esa divinidad,
a partir del humano, dicho sea de paso, también a partir de ahí se establecen muchas veces sus limitaciones. Por ejemplo, los dioses olímpicos, una de las cosas que lo caracterizaban era que tenían muchas dificultades en relación con sus temperamentos. Y muchas veces todas las historias que hay alrededor de las divinidades olímpicas precisamente tienen que ver con el hecho de que su manera de ser, sus características, no solo los ponían como seres magníficos, sino que también de alguna manera los limitaban. Por ejemplo, el hecho de que Poseidón estuviera enojado con Odiseo, de alguna manera establece una limitación, de la cual Odiseo también se aprovecha. Y Odiseo, su astucia lo que hace es que pone al servicio suyo estas limitaciones de estas deidades, ¿verdad? De alguna manera, en Heráclito podríamos decir que si hubiera deidades olímpicas, efectivamente, estas también estarían con el logos como algo que se les impone. No pueden ir más allá del funcionamiento de las cosas. Por eso Zeus, cuando quiere seducir, que esto es algo terrible, digamos que Zeus, en ese sentido, siempre se está interesando en alguna mujer, ¿no? Para poder interactuar con ella se tiene que materializar. Y se materializa en algún tipo de corporalidad, a veces como un buey, a veces como un cisne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas ocurren de una determinada manera que si Zeus quiere operar según las cosas, pues tiene que seguir el funcionamiento de las cosas. ¿Y qué rige el funcionamiento de las cosas? Bueno, pues una ley cósmica que es universal y que en este sentido va incluso más allá, incluso abarcaría a la divinidad. Así de abarcante y así de importante sería este principio explicativo para Heráclito, ¿verdad? Profesor, Dígame. antes estaba viendo un video en la mañana sobre, bueno, tenía que ver con epistemología, pero en especial sobre metafísica y ontología. Ah, Y tenía que ver con esto de que tenían los filósofos y tienen algunos no tan lejanos de explicar todo bajo un principio, ¿verdad? sí. Y entonces la pregunta pequeña es como, en el video explicaban que la metafísica busca eso, ¿verdad? Explicar casi que todo o una gran cantidad de cosas con un principio básico o con pocas razones. Era como ir de lo pequeño a lo más grande, ¿verdad? Como llegar a siempre aumentar el tamaño. Pero en el video explicaban que la ontología es como lo contrario, como que en vez de ir a abarcar mucho, va de lo mucho a lo más poco, digamos, como lo más pequeño, lo más específico. Eso sería correcto, digamos. Yo quería saber como su percepción. Ok, a partir de lo que está explicando Fabricio, yo lo que le diría es lo siguiente. Cuando se parte de un principio explicativo, pues sí, efectivamente va de lo general a lo específico, y en ese sentido, en el caso de la metafísica, tal como la hemos presentado acá, como usted lo puede ver, partimos de un único principio para explicar todo lo demás, o sea, vamos de lo uno para explicar lo mucho, de lo singular para explicar lo plural. ¿Qué es lo que pasa con la ontología? Que cuando en la ontología lo que estamos explicando son las cosas, obviamente estamos haciendo el mismo ejercicio explicativo, ciertamente, pero el orden en el que estamos acomodando los elementos que aparecen en la explicación y en la teoría, lo estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque cosas hay muchas. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer cuando estamos explicando muchas cosas y a partir de esa multiplicidad proponemos un principio o unos cuantos principios que lo expliquen? Lo que estamos es tratando de ver cuáles serían principios transversales a todas las cosas, como para que por medio de esa transversalidad podamos explicar la mayor cantidad de cosas posibles. Y esto tiene una razón de ser. Y es que las explicaciones, A ver, Fabricio, ¿usted de qué carrera es?
Yo estoy en archivística, pero sí, también, como en toda carrera hay principios, ¿verdad? Que buscan reducir la mayor cantidad de información a como a una razón, ¿verdad? El por qué se pasan las demás cosas. Claro, en archivística, usted me corrige si lo que estoy diciendo es Ah, alguna tontería, pero en archivística algo que es importante es hacer catálogos, es catalogar cosas que siendo diversas se puedan agrupar y se ajá, puedan sí, en ese por sentido categorías. coordinar entre ellas, ¿verdad? Correcto. Eso es así, ¿verdad, Fabricio? Ah, sí, sí, digamos, en cierta manera. Ok, y eso es así porque la idea es que cuando algo se cataloga, lo que se hace es que se ingresa en un conjunto, porque para nosotros es más fácil lidiar con el conjunto que con cada uno de los elementos por separado. ¿En qué sentido? De que si tuviéramos que dar cuenta de cada uno de los individuos, de los elementos que están dentro del catálogo, por decirlo, por seguir utilizando el ejemplo, ¿verdad? Es más difícil lidiar con esa multiplicidad que simplemente decir, bueno, no, todos estos los voy a entender bajo esta categoría. Y bajo esta categoría los va a englobar, ¿verdad? Y a partir de esto, pues los voy a entender. Y entonces, cuando yo lidio con la categoría, estoy lidiando con todos al mismo tiempo. Ahora, eso en relación con la preocupación metafísica. Bueno, en metafísica también vamos a encontrar lo que se van a llamar categorías. Eso lo vamos a ver a partir de Aristóteles, pero no solo en Aristóteles. Pero el punto es, aquí, mediante un principio explicativo, con un único principio, en este caso, ¿verdad? Estoy dándole de alguna manera coherencia, explicación, le estoy dando sentido, estoy dándole seguimiento a los procesos de una multiplicidad de cosas. Eso es cuando voy del principio a las cosas. Y cuando voy de las cosas al principio, lo que hago es que me fijo en cuáles son los rasgos que tienen todas las cosas y a partir de esos rasgos que tienen todas las cosas, lo que hago es que tiro líneas. Ok, lo que hago es que agrupo de manera tal que no tenga yo que seguir fijándome en todas las cosas individualmente, sino que lo que hago es que, bueno, con esta línea explicativa puedo jalar este montón de cosas en la explicación. Con este otro, pues otro montón de cosas. Y así voy componiendo, de modo que al final todo modelo explicativo es necesariamente esquemático en ese sentido. ¿Por qué? Porque es más fácil lidiar con un esquema que representacionalmente sea muchísimo más simplificado que aquello que estoy explicando. Más o menos, Fabricio. Profe, y sí, Ajá. sí, perfectamente. Entonces uno podría, de cierta forma, podríamos decir que uno podría aplicar ontología a una agrupación, aunque acumule mucha información o muchos conjuntos, yo podría aplicar la ontología a una agrupación, por decir, no sé, en archivística las instituciones son como la agrupación máxima de información, Ajá. ¿verdad? Sí, O sea, la UCR es la agrupación máxima, ¿sí? sí, Y más allá no se puede ir porque ya se mezclan instituciones. Entonces yo podría aplicar eh, ontología, digamos, a una agrupación máxima, como decir el universo. sí, Analizar el universo como cosa, digamos, como ser, como decir, sí, ok, sí, efectivamente. ok. Entonces no Sí. necesariamente, como usted dice, tiene que ser específico. Tiene que ver Eh, con la agrupación que se está estudiando. y tiene que ver con los criterios mediante los cuales uno puede tirar los límites de esa agrupación. Ok, Ahora, ok. y aquí cuando decimos ontología, Fabricio, lo que tenemos que entender es la pregunta a propósito de cómo es que los seres que nosotros conocemos son lo que son o cuáles son los criterios mediante los cuales los entendemos como lo que son, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno se hace preguntas a propósito de cómo debo entender, qué sé yo, no sé, en este caso, ¿cuál sería, para explicar, por ejemplo, cómo es que efectivamente incluso los dioses olímpicos se regirían bajo el logos heraclitio, en caso de que él los introdujera en la explicación, uno lo que tendría que preguntarse es cómo es que en ese tipo de cosas específicas que son dioses, ¿verdad? ¿Cómo es que hay formas de proceder? ¿Cómo es que hay formas de ser? Y en función de eso, entonces yo los entiendo dentro de una regla general que me permite explicarlos, que me permite dar cuenta de ellos.
Sí, más o menos. Sí, profe, perfecto. Muy bien. Importante que este tipo de reflexión que dice Heráclito, ¿verdad? De repente puede exceder la explicación particular que nos hacemos, ¿verdad? Por eso este otro fragmento que dice que de esta razón que existe siempre, resultan desconocedores los hombres. O sea, es posible que aun cuando hay un principio ahí de funcionamiento de todo, aun cuando eso efectivamente existe, diría Heráclito, no necesariamente uno está al tanto de ello. Uno no siempre está enterado efectivamente ni de qué existe, existe, ni cómo entenderlo. Eso lo ve uno a lo largo de todos los segmentos y eso nos va a dar pie hacia el final de la explicación a una manera de entender a los seres humanos. Ya lo veremos. Otra cosa que vamos a ver también es el logos como una verdad oculta. Y aquí es donde hay una correspondencia entre la propuesta de Heráclito y efectivamente aquella caracterización que él hacía, que era oscuro por críptico o por difícil de entender. ¿Verdad? Para Heráclito, las cosas que tenemos al frente nos dicen algo. Y lo que nos dice es un enigma, es como una adivinanza. Uno tiene que estar en la capacidad de poder descifrar aquello que tiene al frente para poder entender el funcionamiento que va más allá de lo que vemos, que atraviesa lo que vemos, pero que no se queda solamente en eso que tenemos al alcance por medio de lo tangible, por medio de lo que podemos recabar con los sentidos, ¿verdad? Importante es que ciertamente el logos está oculto, por así decirlo. El logos es un enigma, es una suerte ¿cómo decirlo? Es una suerte sí, de adivinanza, ¿verdad? Pero todo mundo, ¿ya? Todo mundo tiene la capacidad de acceder al contenido de ese logos, ¿verdad? Por eso les puse ahí que el enigma no es insalvable. Heráclito en este sentido lo que hace es que pone en entredicho el que el logos sea fácil de entender, ¿verdad? Pero no es en ese sentido un escéptico en tanto que afirme, en tanto que afirmara que el logos es tan difícil de ver que en última instancia no podemos tener conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que pasa es que sí hay que ponerle mucho empeño y se lleva su trabajo, el descifrar precisamente. Por eso lo de la respuesta oracular. Aquí Heráclito, en el fragmento que está ahí arriba a la derecha, el soberano, cuyo oráculo es el que está en Delfos, no dice ni oculta, sino que da señales. Esto es muy bonito, esto es como, ustedes me imagino que habrán escuchado las historias a propósito de la gente que va a consultar con pitonisas, con, con la esfinge, por ejemplo, en los relatos míticos, y siempre reciben un mensaje que no es del todo claro, que tiene que ser interpretado con posibilidades múltiples de interpretación, con posibilidades variables de interpretación, de modo que puede inducir a error, por decirlo de alguna manera. O es fácil entender que hay algún tipo de error en la interpretación, ¿verdad? Y ven que este fragmento que está ahí, el que les acabo de mencionar, es lindísimo. Literalmente, lo que dice en griego es que no dice ni oculta, sino que da señales. Semainei, dice al final, ¿verdad? Y semainei en griego es algo así como apuntar con el dedo. Como si a uno le hicieran una pregunta y le preguntan, mira, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y que uno simplemente se dedique como a señalar alguna cosa y otra, como para que la gente, a partir de lo que uno señala, saquen limpio qué es lo que tiene que interpretar. Eso cuesta, eso cuesta.
O, por ejemplo, si ustedes alguna vez, no sé, habrán escuchado algún mensaje oracular en algún relato, ¿no? Está aquella famosa historia de un poderoso que fue a consultarle al oráculo de Delfos si tenía que ir o no a la guerra. Y la respuesta que recibió el oráculo fue que le dijo, bueno, sabe que si vas a la guerra, un gran pueblo será destruido. Y el señor poderoso se fue todo contento porque le dijeron que sí, que efectivamente de la guerra iba a haber un vencedor. Lo que pasa es que el oráculo no le dijo quién iba a ser el vencedor. Y resulta que se fue a la guerra y perdió. El gran pueblo que perdió, cumpliéndose lo que le dijo el oráculo de Delfos, el gran pueblo que salió perdiendo era el suyo. Lo que pasa es que el oráculo no le dijo nunca eso, ¿verdad? Y él no tenía cómo interpretar que efectivamente era el suyo el pueblo que se estaba señalando como perdedor en el mensaje oracular. También pasa, por ejemplo, para traerlo a valor presente, por decirlo de alguna manera, en la tercera película de la serie de películas de Harry Potter, por ejemplo, para ponerlo, digamos, en algo que me imagino que ustedes habrán visto, la profesora que está tratando de enseñarles adivinación, ¿verdad? Cuando ustedes ven que cuando ella hace sus premoniciones, son cosas muy, muy, muy extrañas y son bastante ambiguas, ¿verdad? Son muy ambiguas, ¿ya? Algo así como que alguien va a salir herido esta noche, ¿verdad? Y no se dice quién, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no son así de claras, ¿verdad? El esfuerzo recae necesariamente en quien interpreta, con un problema, de que el esfuerzo puede ser muy grande y aún así no sacarse nada limpio, ¿verdad? Y con el logos eso es lo que pasa. Si no se tiene cuidado, no, pues no se va a sacar nada limpio y se va a malinterpretar, y en este caso lo que se va a malinterpretar es precisamente cómo se debe entender la realidad que nos rodea y la realidad de la que nosotros también somos parte. Por eso, este otro fragmento es importante, el que dice que la naturaleza gusta de ocultarse. Esto es Heraclitio por los cuatro costados. ¿Ya? La naturaleza no se muestra, no pone todas las cartas sobre la mesa. ¿Ya? Se deja cosas que hay que ir entresacando poco a poco. Por otro lado, también el logos, cuando decimos que es una verdad oculta, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es cómo a partir de los sentidos y de nuestras maneras de conocer, tenemos que ir construyendo esta explicación del mundo, ¿verdad? Lo que decíamos en la clase pasada a propósito del cambio y de la permanencia, ¿verdad? Tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo es posible que nosotros podamos entender las cosas? Porque vamos a ver, cuando nosotros entendemos algo, cuando nosotros aprendemos algo, en principio eso que aprendemos nos sigue acompañando a lo largo del tiempo. Esto plantea un problema epistemológico, porque Heráclito lo que trata de evidenciar es que efectivamente todo está en un proceso, siempre está en procesos de cambio. Todo siempre, el devenir no cesa. Por eso lo que decía en la primera parte de la clase a propósito de que el fuego nos servía mucho para representar esto porque precisamente es dinámico. El problema es que nuestro conocimiento en cierto sentido no es dinámico. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Cuando uno se aprende las tablas de multiplicar en la escuela, ya no me acuerdo en qué grado, ¿verdad? Pero cuando uno se aprende las tablas de multiplicar, las tablas, hasta donde yo recuerdo, no las han cambiado de como yo me las aprendí, ¿verdad? Siguen teniendo los mismos valores. ¿Qué cuánto es tanto por tanto? Bueno, pues la respuesta es la misma cuando yo estaba en la escuela y ahora. Entonces,
¿Cómo es posible que, que nuestro conocimiento, además nosotros potenciamos que nuestro conocimiento se mantenga a lo largo del tiempo? Sería muy extraño que tengamos que volver aprendiendo las tablas la próxima semana, porque ya ahora las tablas cambiaron, ¿verdad? Pero con ese conocimiento que tiende a ser permanente, nosotros tenemos que conocer un mundo que está en un constante cambio. Y aquí la palabra flujo es sumamente importante. El flujo en el sentido de que una metáfora muy buena para entender el pensamiento de Heráclito es la metáfora del río. El río siempre fluye, transcurre, va, lo que hace el agua del río es que va pasando, va siempre avanzando. Así es el conocimiento y así es el mundo, perdón, así es el mundo que nos rodea. El mundo siempre está cambiando. Como nosotros conocemos con pretensiones de permanencia, también muchas veces empezamos a entender permanencias ahí donde, según Heráclito, no las hay. Por ejemplo, si no me equivoco, ustedes podrían afirmar que es el mismo profesor el que está dando la clase hoy. Y esta es el mismo horario de clase que el que hemos venido utilizando a lo largo del semestre. Y sin embargo, Heráclito diría, no, incluso en eso hay cambios, no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Son días distintos. ¿Ya? Y el mismo Sanchitos, en Sanchitos mismo hay que entender que hay cambios. ¿Ya? De repente uno al final del semestre se nota un par de canas más por ahí, ¿verdad? O un par de kilos más, o un par de kilos menos, dependiendo de cada quien, ¿verdad? Todo siempre está en un constante cambio. Pero aún así nosotros tenemos expectativa de permanencia. ¿Por qué? Porque en la mañana cuando nos levantamos y nos vamos a ver al espejo, nosotros no esperamos ningún cambio. ¿Ya? O por lo menos no esperamos un cambio demasiado fuerte de la noche anterior a la mañana. Entonces, tenemos que lidiar los seres humanos precisamente con diría Heráclito, con esa expectativa de permanencia o con esa remisión, estarnos remitiendo y estar utilizando de alguna manera para nuestra manera de conocer a la permanencia como algo importante. Y sin embargo, Heráclito nos está comunicando, nos está diciendo, pero tengan en cuenta de que siempre, siempre todo está cambiando. ¿Ya? Es más, en Heráclito hay una única cosa que se mantiene. Y es el hecho de que el cambio es permanente. Lo único permanente en la propuesta de Heráclito es el cambio. El que todo está siempre fluyendo, todo está siempre deviniendo, todo está transmutándose en otra cosa. Aun cuando nosotros no lo notemos, aun cuando no lo entendamos, aun cuando no nos sea evidente. ¿Hay alguna pregunta en relación con esto? Esto es fundamental para entender Heráclito. Ahora, este cambio que estamos diciendo es parte de la naturaleza propia de las cosas, de cómo es que las cosas operan. Y operan precisamente deviniendo siempre. Deviniendo siempre. Siempre estamos ante cambios aunque no lo notamos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esta es tal vez una de los fragmentos más importantes de Heráclito, el fragmento del río. Quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima. Esto es lo que dice, lo que nos lleva a pensar es que nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿verdad? Eso me imagino que ustedes lo habrán escuchado decir. De la misma manera, podríamos decir, lo podemos decir con cualquier cosa. O sea, nadie se sienta 2 veces en la misma silla. Nadie se acuesta 2 veces en el mismo lecho.
Nadie se peina 2 veces el mismo cabello. ¿Ya? Y así los ejemplos en ese sentido se pueden multiplicar indefinidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay algo que no esté cambiando siempre. Y en ese sentido, entonces, estamos siempre en relación con cosas que, aunque parezcan permanentes, están en cambio. La permanencia es apariencia para Heráclito. No es real. Lo único real para Heráclito es el cambio. ¿Por qué? Porque esa dinamicidad y ese proceso es incesante. No hay manera de entender que no ocurra, ¿verdad? Es como el fuego, insisto. El fuego, la única manera de entender que cesa es cuando se apaga. Una vez que se apaga, pues sí, se acabó todo. Y desde el punto de vista ontológico, las cosas nunca dejan de estar en ese cambio, ¿verdad? Ahí lo que podemos hacer es entender también una diferencia entre nuestra manera de entender el mundo, que recurre de alguna manera a cierta permanencia, a la persistencia de ciertas cosas, como contraposición de lo que ocurre efectivamente en las cosas con lo ontológico, con lo que es propiamente ontológico, que es no cesar los procesos. Ahora, en relación con esto, una de las cosas que nos da a entender en Heráclito esa dinamicidad es precisamente esta idea de flujo. La otra es que este flujo lo que hace es que las cosas de alguna manera se estabilicen en un balance que le da precisamente la tensión que hay en las cosas a partir de elementos que son contradictorios entre sí. Una de las cosas importantes que procede de Heráclito es precisamente el pensamiento de que los contrarios funcionan, entre otras cosas, para darle un balance a las cosas. Las cosas se balancean a partir de tener una contraparte que tienden entre sí las cosas con sus contrapartes a anular al otro extremo. Pero se mantienen en cierto equilibrio porque si uno de los extremos eliminara al otro, inmediatamente se eliminaría a sí mismo. Les pongo un ejemplo. En Heráclito al decir que son importantes los contrarios, lo que decimos es que no podemos tener la noción de lo alto si no tenemos la noción de lo bajo, ¿verdad? Por ahí, en el fragmento que está a la derecha al medio, lo que decíamos de que el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo, ¿verdad? Precisamente Heráclito lo que dice es aquí, vean cómo aquí conviven los contrarios. Subir y bajar son cosas contradictorias entre sí, pero se pueden hacer las dos, subir o bajar, en un mismo camino. Las mismas gradas por las, yo estoy aquí en un segundo nivel, las mismas gradas por las que subo a este segundo nivel son las gradas por las que bajo. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo. En ese sentido, los contrarios, aunque son opugnantes entre sí, generan cierto equilibrio. Ese equilibrio es el efectivamente poder ser de las cosas. Y el hecho de que los contrarios entre sí, por así decirlo, se repelan, ¿ya? Es lo que vamos a llamar la guerra, el pólemos en Heráclito. Los contrarios pugnan entre sí. Tratan de anular al que tienen al frente, al otro contrario que tienen al frente. Pero precisamente eso lo que hace es que genera una tensión que hace que todo de alguna manera se equilibre, ¿no? Como pasa con los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Tenemos una cuerda que está tensa, por ejemplo en una guitarra. Bueno, en una guitarra tenemos 6 cuerdas habitualmente. Hay guitarras de más cuerdas, pero pensémoslo, habitualmente hay 6 cuerdas que están ahí tensas. Si no hay tensión en la cuerda de la guitarra, entre los puntos extremos de la guitarra, si esa cuerda no está tensa, no funciona el instrumento.
Como el arco. El arco, si no está tensado, no funciona, no sirve. No puede lanzarse nada con él. Es precisamente la tensión la que le da la capacidad de funcionar, la capacidad de cumplir con lo que tiene que cumplir. De la misma manera pasa con las cosas. Y ya como para ir cerrando, tenemos que ver lo que yo les decía de que la manera en que entendemos a los seres humanos también está en función de qué tanto se entiende o no a esta razón que rige todo lo que existe. Y en este sentido, Heráclito hace lo que vamos a llamar a partir de ahora en el curso un perfil antropológico. Un perfil antropológico será una manera general en que entendemos a lo humano, o por lo menos ciertas características del humano. Vean que en ese sentido podríamos decir que en Heráclito hay la posibilidad de describir a los seres humanos en uno de dos grupos, o bien en el grupo de los despiertos o bien en el grupo de los dormidos. Despierto es, sí, está despierta una persona que puede dar razón, que puede entender, que puede explicar el funcionamiento de las cosas. Eso es un despierto. Un dormido sería lo contrario, quien no puede dar cuenta de todo. No lo puede explicar, no lo entiende, o no se lo pregunta, o lo que quieran, ¿verdad? Y en este sentido, obviamente, tiene que ver con escuchar el logos. Los despiertos escuchan el logos, lo pueden interpretar, lo pueden hacer suyo, ¿verdad? Los dormidos, no, simplemente no. Están o bien alejados explicativamente de la posibilidad de dar razón de las cosas, o bien es que simplemente no se preguntan nada y no tienen nada que en ese sentido que explicarse o que explicarle a nadie, y por eso se quedan dormiditos, como está diciendo Heráclito. En algún caso se cumple esto que dice Heráclito en este segundo fragmento que tienen abajo. Quienes no entienden el logos, quienes no entienden qué es lo que está pasando ahí, es como que aun cuando lleguen, aun cuando están ahí, aun cuando están presentes, realmente es como si no estuvieran, ¿verdad? Presentes están ausentes. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Eso es como, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez que en un salón de clases estamos cabeceando, ¿verdad? Están presentes, pero están ausentes, ¿verdad? Y esto se ha multiplicado mucho con esto de la virtualidad, de que pasa que muchas veces las personas están en una sesión, pero están ocupándose de otras cosas a partir del hecho de que como no hay imagen, como no hay sonido, entonces eso se puede de alguna manera camuflar. Bueno, esto lo que hace es que establece quién está despierto o quién está dormido también en los cursos estamos implementando por esta metodología. No sé si tendrán alguna pregunta sobre Heráclito. Yo sé que los fragmentos, ustedes vieron, son 100 y pico, 120 y más, si tomamos en cuenta los fragmentos atribuidos. Esto es como pasar por el autor así como para que vean cuáles son líneas generales y que sirva como una guía, por lo menos inicial, de interpretación. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, pues entonces vamos terminando por acá la clase.